La portada de E, álbum publicado por Diego Lorenzini en 2025, presenta un arco iris que inevitablemente remite a la gráfica de la campaña del No del plebiscito chileno de 1988. Mientras el arco iris de la campaña representaba una promesa de futuro y de esperanza colectiva, el de Lorenzini aparece invertido y con colores mucho más apagados. Ese pequeño desplazamiento transforma un símbolo ampliamente reconocido de la memoria chilena y anticipa el gesto que atraviesa todo el álbum: recuperar imágenes, sonidos y referencias del pasado para reorganizarlos desde el presente sin ofrecer respuestas definitivas. Este procedimiento resulta especialmente significativo si se considera que Diego Lorenzini, además de ser músico, es artista visual y magíster en arte por la Universidad de Chile. En su tesis, Montoncitos Visuales, plantea que el dibujo debe entenderse como un lenguaje capaz de producir pensamiento. ¿Y qué mejor forma que trabajar con materiales cotidianos, como un lápiz de pasta o una hoja de cuaderno? Estos elementos responden a una forma de mantener visible el proceso creativo. A mi juicio, el álbum traslada esa misma lógica, pero al ámbito musical. Las canciones buscan construir sentido, pero a partir de la sencillez, la colaboración con personas importantes para Diego y el diálogo entre distintos lenguajes. Bajo esa perspectiva, el rasgo más llamativo del disco es que la mayoría de las 17 canciones son colaboraciones, a excepción de una que se titula Pasándola Bien, que es muy explícita en su mensaje. Que sí, que estás pasándola bien. Estoy pasándola bien también. Contigo paso de 0 a 100. Sigue así, que estoy pasándola bien. Si estás pasándola bien también, a tu amistad yo le rezo amén. Así, el disco se convierte en un espacio de encuentro entre músicos, poetas, artistas visuales y distintas generaciones. Esto dialoga con el concepto de intertextualidad que desarrolla Juliana Guerrero. Esta entiende la música como una práctica, donde el sentido se construye a partir de las relaciones que una obra establece con otras manifestaciones culturales y con la experiencia del propio oyente. En el álbum, esas relaciones aparecen constantemente, desde la poesía, la memoria histórica, el dibujo, la cultura popular y diversos géneros musicales que conviven dentro de un mismo recorrido. El recorrido del álbum comienza, irónicamente, con el título El año que viene, una canción construida a partir de un poema de Jorge Teillier. La obra pone en diálogo a dos artistas separados por el tiempo, pues Lorenzini solicitó la autorización de los descendientes del poeta para utilizar el poema. De esta manera, el disco abre estableciendo una relación con la memoria y con la idea de que las obras siguen adquiriendo nuevos significados cuando vuelven a ser interpretadas. La instrumentación es sencilla, tiene guitarra, percusiones y capas melódicas que dejan que el poema ocupe el centro de la escucha. Este tipo de decisiones anticipan una característica que se mantendrá durante todo el álbum, que la prioridad de los arreglos está en construir una atmósfera donde cada elemento tenga un propósito claro. Hablando sobre el tiempo, esta misma reflexión reaparece hacia el final del disco, con No estuve ahí, que bajo mi interpretación, la frase que da título a la canción recuerda un argumento frecuente en el debate público de la mirada actual frente a la dictadura en Chile, la idea de que quienes nacieron después de ese periodo no tendrían autoridad para opinar, porque simplemente no estuvieron ahí. Y sin embargo, la canción no busca resolver ese conflicto, por el contrario, la frase "no estuve ahí, lo siento tanto" transmite una sensación de ausencia frente a una experiencia que no pudo vivirse en primera persona, pero que igualmente forma parte de una memoria heredada. De esta manera, Diego Lorenzini vuelve sobre uno de los ejes centrales del álbum. El pasado pertenece también a quienes intentan comprenderlo, reinterpretarlo y mantener viva su memoria desde el presente. No estuve ahí, no estuve ahí, no estuve ahí. Lo siento tanto. El cover y colaboración con Princesa Alba en la canción Lo siento, Diego's Version, constituye uno de los ejemplos más interesantes del álbum.
Lorenzini reconstruye el material sonoro desde una reinterpretación a su producción, volviéndola acústica. Esto reemplaza en gran parte los recursos electrónicos presentes en la versión original. El uso del ukelele, las claves, la batería y las voces, sin un procesamiento digital evidente, sitúan la interpretación en un plano mucho más cercano y tangible, donde cada pequeño detalle de la ejecución adquiere un papel protagónico. Esta transformación puede entenderse a partir de la distinción entre reproducción y producción, propuesta por Moholy Nagy, mientras que la versión original de Princesa Alba se apoya en una estética pop marcada por sonidos sintetizados. El cover de Diego Lorenzini abre nuevas relaciones entre los materiales musicales y propone otra forma de escuchar la misma composición. La presencia de instrumentos acústicos hace perceptible la vibración de la madera, el metal y las propias voces. Así el cover deja de ser una reinterpretación y se convierte en una nueva obra, capaz de resignificar la canción original a partir de una estética donde la materialidad del sonido ocupa un lugar central. Y aunque me digas lo siento, entiéndeme que te entiendo, yo ya no me arrepiento, lo siento. Y aunque lo siento, entiéndeme que te entiendo, ya muy tarde, lo siento. En Talasofobia, el uso del falsete y la presencia de los vientos generan una sensación de amplitud y fragilidad que dialoga con el miedo sugerido por el título. El timbre y registro en falsete dota al track con una interpretación que tiene un carácter de llanto frente al concepto de talasofobia, que significa miedo al mar o a las grandes masas de agua. Con tantas promesas me tienes perdido, con tantas promesas el alma hendido. En mensajes inadecuados se utiliza pequeños sonidos cotidianos, como el tecleo de un teléfono celular que permanece a lo largo de la mezcla. El teclear en el teléfono es un símbolo universal actual de la comunicación contemporánea, así que Lorenzini incorpora este elemento como parte del lenguaje musical bajo un contexto más seductor. Hay algo que te quiero comer a like y te lo digo por el chat y cachai, que no puedo esperar que me entiendas. Mensajes inadecuados, pero si no los mando voy a explotar. Mensajes de mi pasado puedes revisar en el historial. En Musculosos y Ricas aparece una guitarra acústica que desarrolla un patrón inspirado en el dembow, un ritmo normalmente asociado al reggaetón. En lugar de imitar ese tipo de producción, la canción lo traduce a otro lenguaje instrumental más ecléctico, como desplazándose a otro estilo difícil de definir. Sobre esa base se construye una letra donde el sujeto va mostrando inseguridades frente al conflicto de identidad y la pérdida afectiva. Por ejemplo, cuando se repite la idea de cuerpos musculosos o minas ricas con sintiéndome especial, en medio de la comparación se siente esa tensión entre encajar y sentirse fuera de lugar. Todo eso cruzado por ironía y repeticiones que termina amplificando la ansiedad del hablante. En este sentido, la canción conecta bien con lo que Lorenzini plantea en su tesis Montoncitos Visuales. Esa idea de tomar un material, en este último caso el ritmo dembow del género reggaetón, y alejarse de sus características líricas o de producción sin esconder esa transformación entre medio. La distancia entre el origen y el resultado se vuelve parte del sentido de la obra. En mi opinión, una de las mayores virtudes que tiene el álbum es que Lorenzini demuestra que para construir una obra compleja se puede hacer a partir de materiales simples, colaboraciones diversas y referencias que muchas veces pertenecen a nuestra vida cotidiana. De esta forma se crea un disco que invita a escuchar con atención y descubrir nuevas conexiones en cada nueva escucha. El arcoíris invertido de la portada deja de ser una simple cita a la campaña del no y se transforma a ser una imagen que resume todo el proyecto. Una obra que toma elementos del pasado, los reorganiza desde el presente y
deja abiertas las preguntas para que sea el propio oyente que le dé sentido a la obra. Necesitan branquias entre tanto ruido, entre tanta niebla, entre tantas sombras, entre tantos sueños, entre tantas flechas, entre tantas piezas, entre tantos perros, entre tanta niebla. ¿Quién nos viera y quién nos ve? ¿Quién nos viera y quién nos ve? ¿Quién nos viera y quién nos ve? Le escuché al amigo de un amigo de un amigo. ¿Quién nos viera y quién nos ve? Una motosierra averiada a lo lejos. Calor para respirar, aquí se necesitan branquias. Calor, le escuché al amigo de un amigo de un amigo. Calor, le escuché al amigo de un amigo de un amigo. Calor, una motosierra averiada a lo lejos. Entre tanto ruido, entre tanta niebla, entre tantas sombras, entre tantos sueños, entre tantas flechas, entre tantas piezas, entre tantos perros, entre tanta niebla, entre tanto ruido, entre tanta niebla, entre tantas sombras, entre tantos sueños, entre tantas flechas, entre tantas piezas, entre tantos perros, entre tanta niebla. Leyéndole, no entendí lo que tiene escrito. Esta motosierra averiada a lo lejos. No entendí. Oye, mira, lo filmáis así mismo, que vaya caminando,